Y algo bien curioso también acá es que se aprovecha toda la vaca. Todo. Todo. La tripa. El riñón, todo. El hígado, todo, el corazón. ¿Qué me recomendaría probar ahorita? El chinchulín. El chinchulín, ¿eso qué es? La tripa. La tripa de la vaca asada. Asada. El chinchulín. Vamos a probar el chinchulín. ¿A qué sabe la tripa de vaca argentina? En Argentina es imposible hacer dieta. Por un lado, carne espectacular, que yo ya estoy en un punto en el que voy a tener que llegar a hacer una dieta de desintoxicación. Este es el más popular. Este que ven por aquí es la galleta, una cobertura de chocolate y un relleno escaso de dulce de leche. Ahora abrimos el alfajor de la gente que no le echa agua al champú, básicamente. Aquí lo tienen. Vamos a ver qué trae este de diferente. Me parece bien curioso que el mate argentino es diferente al uruguayo. Es mejor. Vean que las hojitas son como más grandes. Recuerdo que el uruguayo era más fino, casi polvo. Buenos días, tardes o noches. Espero que estén súper bien. Amigos, le vamos a hacer una pausa antes de adentrarnos más al sur de Argentina. Vamos a hacer una única cosa el día de hoy. Vamos a devorar la comida argentina. He estado tratando de buscar comida callejera y es bien complicado de encontrar. Casi que solo aquí en un lugar que se llama La Costanera he encontrado puestos como estos donde hay parrillas, donde venden el famoso choripán, que ha quedado como uno de los mejores sándwiches del mundo. Así que aquí vamos a arrancar duro y a la cara. Vamos a ver cómo venden el choripán, qué es lo que ofrecen en estos puestos. Aquí nos encontramos a este compita que nos está recibiendo y que ya nos está preparando el chori. Me cuenta que el choripán, este es de cerdo y de res, me dice, ¿verdad? Mitad y mitad. Mitad y mitad. ¿Y el chori qué lleva? Básicamente, ¿cómo está armado? Es nada más este chorizo en ese pan. Es bien simple realmente. Simple, pero es parte de la cultura argentina. Y además tiene su truco. Antes vi que a la parrilla le estaban poniendo cebolla y que tienen sus recetas cada quien. Además del chori que ya está listo. Ya tenemos lista esta belleza. Vean el chori. No crean, esto mide 1/4, 20 centímetros de chorizo con pan. Y este chori que vale 900 pesos argentinos al tipo de cambio de 690 son como 1.3 dólares, demasiado barato. Y tenemos toda esta mesa de aquí para acompañarlo con cosas. Entonces aquí tenemos chimichurri argentino, tenemos ensalada, una ensalada de mayonesa que se ve buenísima, tenemos cebolla caramelizada para agregarle, más ensalada y yo no sé, unas 50 salsas por aquí tal vez. Me acaban de traer una que faltaba, que me dijeron que esta es típica, que es la criolla. Entonces vamos a ponerle por supuesto chimichurri argentino, que esto es una belleza, mis compitas. Che, mira esto, che. Le vamos a poner un poquito de la criolla por aquí también. Cebollita caramelizada, no podría faltar esto. Esto es un sueño, que a uno le den cebolla caramelizada para poner al gusto. Y por 900 pesos. La terminamos de armar con mayonesa y jalapeño. Me dicen que usted le puede poner todo lo que quiera, así que por favor no me juzguen. Vamos a entrarle a esto con todo. Gracias a Dios no almorcé, bichos, porque vean el tamaño de esta cosa y con todo lo que le metimos, así es como se ve. Así es como se ve la belleza, la delicia. Y está buenísimo. Eso de que el chorizo sea mitad de res y mitad de cerdo, nunca lo había visto en la vida, pero está delicioso. 10 de 10 para el choripán argentino. No sé por qué está de cuarto en el ranking. Debería estar de primero. De verdad, buenísimo y buenísimo estos compas. Parrilla, su parrillón, es su mejor opción. Vamos a probar algo bien interesante que me dicen que se come más en el norte de Argentina, que es una tortilla de harina de trigo a la que le ponen chicharrón y más o menos funciona de la siguiente manera. Esto que ven por aquí es chicharrón de vaca, me están diciendo, de carne vacuna. Entonces agarran la masa, la llenan de chicharrón, la ponen aquí y ya una vez con el chicharrón la estiran. Traen carbón que tienen por ahí, lo tiran en esta parrillita y la hacen a la parrilla. Vamos a comernos una tortilla asada a la parrilla. Así es como se ve la tortilla de harina de trigo con chicharrón, que la verdad sí tiene como un olorcito a vaca el chicharrón. ¿Qué es este sabor tan curioso? Nunca en la vida había probado algo así. Incluso no sé ni cómo describírselos. Nunca había probado un chicharrón de vaca y menos dentro de una tortilla de harina. Está bien diferente. Lo que les puedo decir es que la tortilla tiene como un sabor a masa de pan y el chicharrón sí es otra cosa. Una mezcla de esos dos es todo lo que les puedo decir de esta obra culinaria de la Argentina. Vamos a probar una
proboleta, que esto es queso provolón, que lo he visto mucho en Argentina. Lo ofrecen como entrada o también como un plato para vegetarianos. Es básicamente queso frito. Este nos lo dieron con un pancito, entonces vamos a ver. ¡Qué queso más rico, por Dios! Delicioso. Y me contaban también que este queso lo usan mucho para acompañar el asado argentino, que yo creo que eso junto con el choripán es lo más famoso que tiene este país. Para ver un asado, no sé si lo vamos a encontrar en este video, pero normalmente el asado se hace en las casas, se tira en la parrilla casi que todas las partes de la vaca. Aquí no se desperdicia nada, y este queso lo usan en el asado también. Mucho cuidado con lo que hay en la mesa, amigos. Un sándwich de bondiola. Vean esta bestialidad. Aquí de verdad que los sándwiches los llevan a otro nivel. Nada de ponerles carne desmechada ni nada like. Directamente le meten un corte. Esto que está aquí, la bondiola, es un corte de cerdo. No me supieron decir cuál era, pero me dijeron que esta parte. Entonces vamos a asumir que es el costado del cerdo o cerca de la pierna por ahí. Esta es una bondiola completa, entonces viene el corte de cerdo, trae huevo, trae jamón, trae queso. Extra usted le agrega todo lo que usted le quiera agregar y unas salsas que son sabor a queso parmesano, ají picante, una cosa espectacular. Pero por supuesto, como ya ustedes lo saben, lo más importante, vamos a entrarle. Efectivamente es de los buenos. Cuando usted queda embarrado, significa que un sándwich es de los buenos. Quiero probar la carne sola. Delicioso, es como que si tuviera una chuleta de cerdo ahí dentro. Nunca había probado un sándwich así, ni siquiera me lo imaginaba, y está buenísimo. Son unos genios de la comida callejera. No me explico cómo no hay de estos puestos por toda la ciudad. Amigos, resulta que yo tenía muchísimas ganas de conocer un asado argentino, pero está bien difícil. No tengo amigos aquí en Argentina que me inviten a un asado, que es esa falta de todo. Y resulta que me acerqué a un restaurante que se llama A los Bifes de Madero a preguntar si me dejaban entrar a la parrilla, y muy amablemente me dejaron entrar. Aquí me reciben Ramón y me recibe el señor Carmelo, que me están enseñando todo el proceso. Vean cómo funciona esto. Ahí tienen las brasas, ahí tienen el carbón ardiendo, más bien. Sacan las brasas y las meten aquí en la parrilla. Vean cómo va eso. Y conforme van calentando todo esto, van preparando los pedidos que les van pidiendo. Ahorita, por ejemplo, ¿qué tenemos ahí, Ramón? Tenemos vacío y tenemos lomo. Tenemos vacío. Vacío es como la costilla, ¿verdad? De la res. Todo carne. No sé qué es vacío, entonces. Hay vacío y lomo. Uy, vean ese lomito. Esa es otra cosa. Que la carne en Argentina es reconocida por ser espectacular. Este país se conoce por tener de las mejores carnes del mundo. Yo ya lo he comprobado y la verdad es que sí es una cosa hermosa. Y vean el tamaño. Obviamente esta es una parrilla de restaurante. Aquí están saliendo un montón de pedidos. Por aquí está el chorizo. Y esto negro es morcilla. La morcilla es sangre de vaca. La morcilla, que es sangre cocinada, se come como que si fuera un chorizo. Se agrega en el plato y en diferentes platos que se preparan y se come normal como un chorizo, y dicen que sabe deliciosa. Yo la he probado en otras presentaciones, pero aquí se la comen fría, caliente, de todas las maneras posibles. A este otro lado, aquí sí tenemos un costillón, pechito de cerdo le llaman por aquí a esto. Aquí tenemos pollo asando también, y este por acá es el queso provolón para hacer la famosa proboleta. Simplemente lo ponen ahí en la parrilla y esperan a que se derrita y listo. Y algo bien curioso también acá es que se aprovecha toda la vaca. Todo. Todo. La tripa. El riñón, todo. El hígado, todo, el corazón. ¿Qué me recomendaría probar ahorita? El chinchulín. El chinchulín, ¿eso qué es? La tripa. La tripa de la vaca asada. Asada. El chinchulín. Vamos a probar el chinchulín. ¿A qué sabe la tripa de vaca argentina? Aquí estamos viendo cortes más bien. Esta es la banderita. Esta es la tira de asado. Por aquí tenemos el bife de chorizo, que se me hace curioso que le llamen bife de chorizo, porque uno se confunde, pero es nada más lomo. Es un corte de lomo. Y esta de aquí es la entraña, que viene pegada a las costillas. Es una cosa espectacular la entraña. Vean toda la grasita que trae. Es de los mejores cortes que hay, ¿verdad? No era broma, de verdad que entrar en esa parrilla me tentó. Así que ojo con lo que tenemos aquí. Tenemos chinchulín
tenemos molleja y tenemos un corte de lomo que aquí le dicen bife de chorizo. Este es el chinchulín, que es la tripa de la vaca. Esto no lo he probado nunca en mi vida. Tenemos molleja, que me dicen que puede ser como una parte cercana al cuello por ahí de la vaca, o que puede ser el corazón. En ese caso sí habría probado el anticucho en Perú, que es corazón de vaca, pero lo preparan diferente. No queda así tan suavecito. Y esto es lomo. Esto es la mera carne argentina, que de aquí ya podemos apreciar que es una belleza. Arrancamos con la tripa. Vamos a ver qué tal. La verdad, mejor de lo que me imaginé. Tiene como un saborcito a grasita. Al parecer no tiene casi nada de carne, se le ve muy poquita. Sabe bastante a grasa. La textura es un poco chiclosa, pero está buena, la verdad. Está rica la tripa, me esperaba algo diferente. Ahora vamos a probar la molleja. No sabemos si es corazón o cuello o qué. La molleja sí trae más carnita, es mucho más suavecita. Deliciosa la mollejita. Ahora la carnecita argentina, que vean el término. Está perfectamente en el punto. Vean esta belleza. Por todos ustedes, mis hermanos. Una explosión de sabores en la boca. Hasta que le sale juguito, tiene la sal en el punto, poquita grasita. Una cosa espectacular, che. Y ahora puede ser que tal vez ustedes cayeron en el error de pensar que eso era todo, pero negativo. Eso no era todo, porque obviamente esa carnita hay que bajarla con algo. Vamos a probar la Quilmes IPA. Me dicen que esta es la cerveza más famosa aquí en Argentina. Entonces, a bajar esta carnita, que la tengo aquí, que me voy a ahogar ya. Uy, 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 pero ¿qué es esta belleza? Helada exageradamente refrescante, no está demasiado amarga, es suavecita y tiene un sabor bastante único, la verdad. Tiene un saborcito rico, como fresco, como una aromática, no sé, como un leve limoncito o algo así, no sé, la verdad está muy, muy rica la Quilmes IPA. Además, estaba viendo que estamos hablando de un 5% de alcohol, o sea, que esto te pone a tirar los prohibidos en la pista, che, ¿viste? Con una velocidad impresionante. Impresionante, ídolo. Maestros, creo que acabo de descubrir el secreto de los argentinos. Ya sé por qué es que estos bichos no desayunan. Si es que todas las comidas son contundentes. Me pedí un sándwich de milanesa. Aquí le dicen sándwich, no es sándwich. Este es un sándwich de milanesa. Vean el tamaño. Estos son más de 20 centímetros. Trae un corte de carne. Esto que ven aquí es res. No es una milanesa de pollo. Es una milanesa de ternera, me parece que le dicen aquí. Y además trae jamón, trae queso, trae lechuga. No, una cosa impresionante. Este es de los videos que más me ha costado grabar, porque cualquier comida que usted compre lo deja full hasta el día siguiente. Pero bueno, vamos a entrarle al sándwich de milanesa argentino. Vean esta bestialidad. Y tras de eso, todo lo que se compra sabe delicioso. Algo que me parece curioso es que nunca había visto un corte de res en milanesa. Tiene un sabor bastante particular. Es como una vaca frita. Así como uno come pollo frito, esto es vaca frita, se podría decir. Espectacular, espectacular toda la comida argentina. Si estamos en la Argentina, obviamente tenemos que probar la empanada argentina, que es una empanada de harina de trigo y, por lo que veo, hecha a la grasa. Lo que significa que va a estar deliciosa. Hay empanadas rellenas de todo lo que ustedes se puedan imaginar. Esta es rellena, me dijeron, de carne cortada a mano. No sé cuál es la diferencia entre carne cortada a mano y otra carne. Así que ya nos vamos a dar cuenta. Está deliciosa. Es como que si fuera carne molida. Porque yo tenía entendido que las empanadas de carne eran de carne molida, pero esta me hicieron énfasis en que era de carne cortada a mano. También me agarró tarde para contarles este detalle, pero me decían que de acuerdo a cómo venga trenzada la empanada, de acuerdo a la forma que traiga, es de qué es el relleno. Entonces esta me imagino que significa de carne. Hay otras que vienen como un pañuelito que significa de otra cosa, y así sucesivamente. Está deliciosa la empanada argentina. En Argentina es imposible hacer dieta. Por un lado, carne espectacular, que yo ya estoy en un punto en el que voy a tener que llegar a hacer una dieta de desintoxicación. Si conocen algún maleficio de esos que uno se hace en un batido, déjenlo en los comentarios, porque yo necesito llegar a desintoxicarme a mi país hasta que salga de Argentina, porque voy a seguir comiendo carne. Y
después, la cantidad de azúcar que se puede consumir aquí. Yo sé que en cualquier parte del mundo se pueden conseguir chocolates, pan y cosas ricas, pero aquí, hasta en el desayuno le recetan a uno tortas, alfajores, de todo. Vean, por ejemplo, esta belleza que ando por aquí. Esto es un alfajor. Esto es muy típico de Argentina. Es básicamente galleta arriba, galleta abajo, dulce de leche en el centro y todo cubierto de chocolate. Tras de eso sabe que ustedes no se imaginan, nada más véanlo por aquí. Todo eso es galleta por dentro, dulce de leche en el centro. Hay de todos los sabores, de todos los colores, de todos los tipos. Hay de maicena, hay de chocolate blanco, hay de coco. Peligroso, peligroso Argentina, todo está demasiado bueno. Antes de que se nos haga un quilombo en los comentarios por el alfajor que ustedes acaban de ver, resulta que estoy aquí con los chefs, con los amigos de Argentina. Por favor, saluden todos a la cámara. Bueno, de Argentina, de Venezuela y de todo lado, de verdad. Hay de Perú, de Colombia, personas de todas partes, de verdad. No esperaba yo tantos amigos aquí tan lejos. Y me están diciendo que hay una cultura en torno a los alfajores. No es nada más el alfajor que yo me compré antes en una repostería, sino que la cuestión está así. Existe el alfajor como el popular, el alfajor que llevan los niños a la escuela. Hasta la escuela se lleva el azúcar. Después está, ya cuando a usted le va un poquito mejor, se compra el alfajor Jorgito, este que está por aquí. Luego ya cuando usted está subiendo de nivel, se compra este alfajor que es el Terrabusi. Y ya el día de pago, el día que usted ya cobró la quincena, se compra el Habana, este que ven por aquí, que de hecho ya la caja se ve más cara que mi cámara. Ya esto parece como una cajita de Ferrari o yo no sé. Entonces vamos a abrir por lo menos el más popular y el más caro, a ver la diferencia en alfajores argentinos. Todos son hechos en Argentina. Este es el más popular. Este que ven por aquí es la galleta, una cobertura de chocolate y un relleno escaso de dulce de leche. Pero desde ya está rico. Desde el más básico está rico y tiene demasiado azúcar. Está bueno. Aquí recibí presión social. Me dijeron que no podía hacer este video sin el Jorgito. Entonces este es el Jorgito. Ya está más grandecito. La porción es más voluminosa. Y si lo abrimos, vean la cantidad de dulce de leche que ya trae este. Efectivamente subimos de nivel, amigos, subimos de nivel. Y ahora, por favor, por cierto, antes de abrir el alfajor Ferrari, el alfajor Porsche, quiero que vean la alta remera que me regalaron aquí. Bandera argentina, bandera de Costa Rica, el logo del canal. No, de verdad, un aplauso para el jefe que lo hizo, por favor. Allá está, el genio, el ídolo. Ahí lo tienen. Gracias, mi hermano. Nunca alguien se había preocupado tanto por mí. Ahora abrimos el alfajor de la gente que no le echa agua al champú, básicamente. Aquí lo tienen. Vamos a ver qué trae este de diferente. Buena cantidad de dulce de leche, buena galleta. Vamos a ver. Peleado con el Jorgito, la verdad. Peleado con el Jorgito. Pero está rico, no se puede negar. Espectacular. Ya me dieron agua porque me voy a morir. Uy, un mate, por Dios. Me dieron un mate para bajar el alfajor que lo tengo aquí pegado en la garganta. De hecho, que me parece bien curioso que el mate argentino es diferente al uruguayo. Es mejor. Vean que las hojitas son como más grandes. Recuerdo que el uruguayo era más fino, casi polvo. Tiene una segunda molienda y es lo que diferencia la permanencia en el mate. Ah, lo muelen dos veces. Dos veces y la yerba es brasileña. La yerba brasileña. Que la nuestra es de Misiones, de la provincia limítrofe. Ah, esta viene de aquí. Ahí. Claro, y ahí se hacen dos moliendas. En Brasil hacen 3 para el vino y se le saca todos los palos. Con razón. El uruguayo es diferente. Sí, este trae de todo. Ahí trae palitos, hojitas grandes, como semillitas. Pero vamos a probarlo, que es lo importante. Siempre me da miedo porque me quemo cuando los pruebo. Sí, por eso te vas a pelar. Y el contraste con el alfajor fue como perfecto, justo lo que necesitaba en este momento. Perdón, aquí le pido perdón a todos los argentinos, es como un tecito. Es como, o sea, eso es como echarle un cosito y hacerse un tecito, pero está rico, de verdad, no, y gracias a todos por venir, de verdad. Pura vida ahí, un aplauso para todos ustedes. Qué tuanis, qué bonito. Bueno, amigos míos, finalmente aquí se acaba el video de hoy. Qué hermoso, de verdad, qué hermoso conocerlos a todos ustedes, a todas ustedes. Gracias de verdad por sacar de su valiosísimo tiempo para pasar a saludar, para traerme tantísimos detalles. Me van a mandar con azúcar para la casa. Vean cuántos dulces tenemos por aquí. Muchísimos mensajes, alguien hizo incluso un postre, de verdad. Gracias, hermoso, hermoso todo lo que me cuentan, las cosas que me traen. Les mando
un besote donde sea que lo quieran. Cuéntenme cuál fue su comida favorita. Espero que hayan disfrutado el video tanto como yo. No se olviden de suscribirse, compartir el video si les gustó. Y nos vemos en el próximo video, que se va a poner bastante frío. Pura vida y besitos de alguien que hoy hizo bastantes amigos en Argentina.